Patricia Bullrich, en su libro Una propuesta transformadora para que no nos roben el porvenir, nos dio conceptos tan profundos como este. Ella decía que la teoría de los dos demonios solo pretende juzgar las causas de la rebelión de una generación y las metodologías de la represión, pero no así sus objetivos, porque juzgar sus objetivos hubiese significado una consecuente política de nacionalismo económico y una intransigencia frente a los poderes foráneos, no a la genuflexión permanente a la que someten a la Argentina frente al Fondo Monetario. Ese es el intento de convertir a la Argentina en un satélite del imperialismo, acusando a las generaciones más jóvenes por haber sostenido una política de enfrentamiento con la oligarquía. Y atención con el siguiente concepto de la actual presidenta del PRO. Ella dice que hay que reconocer el juzgamiento a las juntas militares, pero el camino correcto hubiera sido el nunca más en un juicio político a la totalidad del proyecto de poder expresado por el proceso militar, porque quedaron intactos sus fundamentos más profundos que para ella eran la oligarquía. Y acerca de la oligarquía, Bullrich dice que debería haber sido juzgada porque en el futuro se puede valer de cualquier recurso violento para volver a tomar el poder. Es más, dice que el poder real ha caracterizado el movimiento obrero como la corrupción, logrando la maravillosa síntesis de que el peronismo es en realidad solo una suma de corruptos y subversivos, frase acuñada por el general Videla, según Bullrich. Curiosamente, es la misma frase que hoy recita ella, aún teniendo en claro cuál es la intención y el origen del mensaje. Es decir, ahora ella se siente cerca de Videla. Pero esto no acaba ahí. Para Bullrich, el Plan Austral constituía el primer intento del establishment para reorganizar en su beneficio la economía del país. Era el plan que el Fondo Monetario, interesado en cobrar, dictaba para Argentina. Bullrich sugería que era el plan de las potencias sin importar el costo social, con el fin de rearmar el poder material de las clases dominantes. ¿Quiénes eran las clases dominantes para Bullrich? El sector agropecuario, esos productores que, según ella, ponen por encima de todo su rentabilidad. Es decir, para la presidenta del PRO, las clases dominantes son las que tienen intereses en el agro, las finanzas y la industria. Son los mismos que crecieron con Martínez de Oz. En esto se ha transformado la política, en lo que estás viendo. ¿Sabés qué? Estoy cansado de que me digan del otro lado, no generalices. Porque la política sí generaliza con los que toman en Guernica, ¿no? Con los pobres sí generaliza, son todos delincuentes, están todos organizados, no necesitan las casas, son todos planeros, viven de arriba, son zurdos. Bueno, la verdad que tengo muchas ganas de generalizar también respecto a la política. No se puede hacer esto. No hay ninguna posibilidad que en política esto suceda. La política es la esencia de una persona. Alguien cree o no cree en lo que hace, no por plata. ¿Se entiende? ¿Cómo es que cambió Bullrich? ¿Cómo es que cambió Carrió? ¿Cómo es que cambiaron su pensamiento, su esencia? ¿Quién la compró? ¿Por qué la reemplazaron? No es un cambio ínfimo, no es que se pasa de la izquierda al progresismo, es una cosa tremenda, es que se está en un lado y después se está en el otro. Estos son los CEOs de la política, estos son los que te confunden, estos son los que mienten. ¿Y sabés qué? En donde mienten nadie los pone en su lugar, nadie les repregunta, tampoco existe el periodismo. Ojo, me hago cargo de mi actividad, también lo digo. El periodismo va a dejar de existir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, si dejamos que estas mujeres o cualquier dirigente político mienta de la manera descarada en que lo hacen. Elisa Carrió, en su tercera parte, escuchala por favor. Las tomas de Guernica son un negocio. Después un peruano hace un edificio de 5 pisos, cobran 4.000 porque no le piden garantía, porque es un negocio manejado de propios sectores del PJ. Guarda que está el narcotráfico.
Dos cosas quiero decirle a Elisa Carrió. Cuando Macri iba a la casa de Lewis, el usurpador de tierras, pero no solamente usurpador de tierras, la justicia desde el año 2009 está diciéndole a Lewis que tiene que rajar. En un ratito lo va a decir Magdalena Odarda acá. Está la mujer que más sabe de ese tema. Desde el año 2009 la justicia le dio y le dijo a Lewis que tiene que abrir el camino para que la gente llegue a sus recursos naturales. Lewis se pasa por el culo las leyes. ¿Sabes por qué? Porque tiene plata y era amigo de Macri. Ahora, este gobierno si hizo lo que hizo como corresponde para respetar la propiedad privada en Guernica, y si también se pasa lo que pasa en Entre Ríos con los Echeverre, yo quiero que eso también pase, que sea la ley igual para los pobres y para los ricos. Porque si son delincuentes los de abajo, también lo son los de arriba. ¿O qué? ¿La justicia ahora es el poder legislativo que agarra las leyes y las reformula a su antojo? ¿Qué pasa con Lewis? Porque está bien, en la estancia de Echeverre estaba Grabois. Alguien puede decir que es un representante del gobierno, del Papa o de quien se te cante. ¿Sabés qué pasa? Macri era el representante de los argentinos y durmió en la casita de Lewis. Y usó el helicóptero de Lewis. Vamos a ver la última parte de esta señora que cambió su alma en pocos años. Dale. Por supuesto que la batalla cultural y de valores es importante porque la batalla del campo la ganamos y éramos muchos menos. Patricia Bullrich decía que el sector agropecuario quería avanzar sobre el Estado con el discurso de que el Estado es ineficiente. Pero claro, decía Patricia, ¿cómo no va a ser ineficiente si hace 30 años los sectores dominantes se sirven del Estado para salvar sus propios intereses? Cuando era peronista, la actual presidenta del PRO decía que la élite ha utilizado al Estado como un botín de guerra. Es el Estado el que se ha hecho cargo de la deuda privada. Es el Estado el que ha bancado enormes evasiones de divisas. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos 2 veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Ella decía que la deuda era quizás la forma más acabada del sometimiento y la dependencia. Es que el pago de esa deuda impedía nuestro crecimiento e hipotecaba nuestro futuro. Bullrich decía que cada vez que se aceptan las condiciones del Fondo Monetario, se estaba condenando al pueblo a vivir sin presente y convocando a un futuro de sumisión. La deuda con el fondo respondía, según la presidenta del PRO, a las necesidades de dominación internacionales. Bullrich denunciaba que lo único importante era cuántas divisas podíamos girar al exterior y afirmaba que nuevamente el país estaba en manos de la élite agrofinanciera. Para la presidenta del PRO, la democracia en Argentina es patrimonio de las clases sociales más pudientes. Para las clases populares solo crece la desocupación y la marginación. Y esto es muy interesante. La actual defensora de la mano dura decía: mueren los hijos de las clases populares en manos de la policía o de cualquier salida desesperada frente a una vida sin horizonte. Sin embargo, esto tiene un límite: el agotamiento de la paciencia popular.